psicología, que es: voy a coger tratamientos psicológicos muy buenos, que sabemos que son muy eficaces, y voy a añadirles la hipnosis, lo que antes vimos en el caso de la cirugía, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que, aunque aún falta un poquito de investigación, la evidencia indica que cuando se añade la hipnosis a estos tratamientos, que ya son muy buenos, en general incrementan la eficacia a la hora de reducir la ansiedad, a la hora de reducir la obesidad. Esa obesidad si es por sobreingesta de comida, no otro tipo de obesidades que no tienen que ver mucho con la comida, desgraciadamente. Ayuda a reducir más el insomnio, de nuevo el dolor, también la hipertensión, y muy recientemente ya se ha comprobado, que falta solo un estudio para poder confirmar esto. Confirmar en psicología científica significa estar muy seguros, ¿no? La incertidumbre es muy pequeña. Con esto, tendríamos ya más que de sobra para recomendar la hipnosis. En el caso de la depresión, cuando utilizamos procedimientos que son muy eficaces para reducir la depresión, si le añadimos la hipnosis, el tratamiento aún es más eficaz. Y no sé si ustedes están al tanto de las últimas investigaciones que se están realizando por un especialista en hipnosis, que es el profesor Kirch, que ahora está trabajando en Inglaterra, antes trabajaba en Estados Unidos, que es un especialista en hipnosis y en placebo, el efecto placebo, que es ese efecto a veces menospreciado por los médicos y por los psicólogos, pero que en algunos casos es muy potente. Y este profesor, que es un excelente colega, también un buen amigo, ha publicado una serie de estudios de los cuales se ha hecho eco hasta el país, aquí en España, también en Portugal y en Estados Unidos, en el cual demuestra que el efecto placebo, que es darle a alguien una pastilla que no tiene nada, pues seguramente nada más que un poquito de azúcar o glucosa, funciona igual de bien que los antidepresivos. Incluso en algunos casos los mejora. Lo cual ha revolucionado y está revolucionando en este momento el campo de los antidepresivos. La diferencia es que el placebo no tiene efectos secundarios. Y dice el profesor Kirch, si en el fondo de la hipnosis está utilizando cosas parecidas al placebo, utiliza la sugestión, utiliza la imaginación, utiliza la motivación de la persona, utiliza su autocontrol, solo que la hipnosis no engaña. Bueno, según quien engaña mucho, de eso vamos a hablar, pero cuando se utiliza desde el punto de vista clínico, como la utiliza Miguel Ángel, no se engaña a la persona, se le dice claramente qué es lo que hay, como yo le estoy diciendo a ustedes, ¿no? No es de extrañar que la hipnosis sea un buen procedimiento para la depresión y también para la ansiedad. Además sabemos que no es la relajación que habitualmente acompaña a la hipnosis, aunque no hace falta, lo que mejora, no es la relajación, y sí sabemos que a medida que avanza el tiempo, sobre todo en el caso de la obesidad, las personas siguen perdiendo grasa más en el grupo de hipnosis que en el grupo que no tiene hipnosis. Por lo tanto, de nuevo dice este investigador, Nancy Schoenberger, la hipnosis es eficiente. Por muy poco da mucho. Hay que utilizarla, ¿no? En el caso del trauma se refiere en este caso a cuando una persona ha estado al borde de la muerte, ha acariciado la muerte o la muerte le ha acariciado a él y no estaba por la labor. O ha visto como seres queridos han estado a punto de morir, o ha habido una desintegración moral, psicológica muy fuerte, torturas psicológicas, maltratos, etcétera, ¿no? Hay habido dos tipos de trastornos asociados al trauma, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Esencialmente estos dos, ¿no? En el caso del trastorno de estrés postraumático, que es el que se da a medida que avanza el tiempo y que es terrorífico, víctimas del terrorismo, personas que han estado en terremotos, personas que han sido torturadas y así sucesivamente, a pesar de que hay mucha publicidad de que la hipnosis es muy útil, especialmente cuando se hacen regresiones hipnóticas para buscar el origen del trauma, no hay evidencia de que esto funcione. Y aunque luego ampliaré mucho más esta información, hay evidencia de que incluso puede ser peligroso. A estas alturas no sabemos exactamente si la hipnosis ayuda o no a mejorar el trastorno de estrés postraumático. Si alguien recibe este diagnóstico, que tenga cuidado si va a recibir hipnosis. Porque es verdad que hay experiencia clínica que avala que la hipnosis utilizada como un coadyuvante puede mejorar el tratamiento psicológico que existe y que es relativamente útil para este tipo de problemas, pero también la hipnosis utilizada inadecuadamente en este caso puede agravar mucho más el trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, aquí habría que andarse con ojo. Y en el caso de la hipnosis para el tratamiento de estrés agudo, tampoco hay mucha más información. Solamente hay un estudio, igual que el anterior, quizá mejor hecho y más reciente, realizado por Brian, que dice que parece que la hipnosis ayuda a mejorar los tratamientos psicológicos para el trastorno de estrés agudo, que son las reacciones al estrés que se dan inmediatamente después y durante un mes siguiente a este trauma que se puede haber sufrido, ¿no?
Por lo tanto, en el caso del trauma, hay que decir honestamente, no sabemos qué pasa. Y sí sabemos que se puede perjudicar. Y para terminar esta primera parte de por qué la hipnosis, a pesar de que una serie de investigadores siguen buscando evidencia experimental, o al menos empírica, de que la hipnosis sola, como única intervención, al margen de la psicología, y casi al margen de muchos tratamientos médicos, es útil como terapia, como tratamiento exclusivo, pues no lo encuentran. Y aunque siguen luchando y hacen estudios pues muy bien hechos, como dicen nuestros autores, ¿no? Flamer y Bongard, lo encuentran que la hipnosis ayuda un poquito, bien más o menos, con trastornos psicológicos, y muy poco en tratamientos médicos o en aquellas alteraciones que exigen tratamientos médicos. Esto después se lo voy a volver a recordar, y les voy a poner algunos ejemplos de personas que nos están prometiendo una serie de cosas que son altamente peligrosas. La hipnosis sola no es en general útil. Va a tener que acompañarse de algo más, de un buen tratamiento médico, de un buen tratamiento psicológico o de las dos cosas, si hablamos ya en psicología de la salud. Por lo tanto, y en general, habría que decir, ¿la hipnosis es útil? Sí, pero hay que seguir trabajando y sabemos que va a ser útil en algunos casos más que en otros. Sabemos, por ejemplo, que es tremendamente útil para el dolor, para reducir la agorafobia, el miedo a salir a las calles y de excursión, a espacios abiertos. No ayuda mucho a mejorar la eficacia de ese procedimiento que existe ya, que es la exposición. Sí es eficiente. Por lo tanto, podríamos concluir esta primera parte. La hipnosis va a ayudar bastante en cuanto a la eficacia, en algunas cosas, en otras menos, pero en casi todas va a ayudar a que el paciente esté más a gusto, seguramente en la mayoría de los casos, como ya está comprobándose, a que el tratamiento dure menos, por lo tanto sea menos costoso, y que le sea más agradable. Esta parte es esencial también para los psicólogos, cuando a veces tenemos que recomendar ciertos tratamientos que son, por normal, desagradables. Y en general, dejar de fumar no es muy agradable. Y cuando hacemos los tratamientos para determinadas fobias, no digamos para la depresión, el paciente tiene que hacer ciertas cosas que no son muy agradables al principio. Ayudarle a que lo que es bastante desagradable en muchos casos sea tolerable cuando no incluso damos la vuelta y la persona disfruta, es una labor muy importante. Tanto como ahorrar economía, ahorrar dinero, ahorrar visitas, ahorrar... a veces cuando decimos, no, es que voy al psicólogo, ¿ay, qué te cuesta? Bueno, el psicólogo me puede costar lo que me cuesta, pero me cuesta más el canguro que dejo con mis hijos. O me cuesta pedir el favor cuando tengo que marcharme porque no puedo atender a mi suegra o a mi padre o a quien tenga que atender, ¿no? Ir al psicólogo supone, igual que el médico, pues algo más que solamente gastar unos euros y perder un cuarto de hora o una hora. Exigen mucho, en algunos casos, trasladarse lejos de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Reducir la duración de las sesiones y su frecuencia es algo que no es de segundo orden. Es algo muy importante, siempre que no perdamos eficacia. Teniendo eso en cuenta, la mayoría de las veces, cuando a una persona se le dice, mire, yo creo que la hipnosis le puede ayudar, dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, la hipnosis, ¿por qué? ¿No? Y nos preguntan por qué. En general podemos distinguir dos tipos de pacientes o de usuarios, tanto en ámbitos privados como en públicos, cuando tenemos que darles una asistencia médica, médico-psicológica. Uno de ellos, un tipo, es aquel paciente que ha visto flashback, o no sé si aquí pudieron ver sesión hipnótica, o cosas similares, y va pidiendo la hipnosis. Este paciente tiene un montón de mitos, y además muy difíciles de reducir. Pero vamos, uno de ellos, especialmente lo veremos, es el último, el mito número 7. Ya les anticipo que es un mito obvio, y es que la hipnosis me va a solucionar el problema rápido y sin mucho esfuerzo. Sin embargo, otras personas no van pidiendo hipnosis, sino que se les oferta. Mire, yo creo que por el tipo de problema que ustedes tienen le puede ayudar, o sea, de dolor, de ansiedad, obesidad, etcétera. En muchos casos las personas creen que se les está ofertando un procedimiento que está al margen de la ciencia. Y muchas personas creen, especialmente en la universidad, que la hipnosis no es parte de la ciencia. Y en este caso demuestra que una gran ignorancia. En el caso de ustedes, diría, pues bueno, no están informados, no tienen por qué estar informados. Pero bueno, la universidad es la universidad. Lo puede decir uno, no, esto no es parte de la ciencia. Sobre todo cuando la psicología científica se fundó con la hipnosis. También la psicopatología. En los estudios psicopatológicos más importantes se dieron a finales del siglo XIX. Las psicoterapias modernas surgen de la hipnosis. Aquí tenemos a Santiago Ramón y Cajal, que a todos nos tiene que sonar. Y él investigó sobre hipnosis. Hay otros españoles, como Abdul Sánchez y otros, que hicieron aportaciones en el siglo XIX y empezaron a fundar
una parte de la medicina científica usando la